¿Cómo están? Buen día. Buen día, profe. Buen día, ¿cómo están? ¿Todo Veo, Bruno, te escucho medio fuerte, no sé si es que es mi auricular, mi parlante o algo. Hay eco porque tuvimos una situación, viste, con el problema de los horarios, porque todavía no nos figuraba si era hoy presencial o virtual, y un par de compañeros vinimos acá presencialmente. Y bueno, estaba uno con el audio prendido y se escuchaba eco. Pero ahora lo apagó, por eso se me escucha eco. Ok, bien. Bueno, igualmente algunos se están sumando, así que ahora iremos conversando un poco. Hoy es la primera clase, por consiguiente no es... eh, vamos a tener algunas cositas para ir acomodando de acá hasta el final de la cursada, así que todo lo que tenga que ver con horarios y demás lo vamos a ir contando. ¿Bien? En este momento tenemos a 5 personas conectadas. No sé si tenemos a muchos más a guardar, o sea, que no se han podido conectar y luego se irán sumando. Igual esta clase está siendo grabada y después yo la voy a compartir con ustedes a través del campus. Así que, bueno, nada. Lo importante es que podamos entrar en contacto y que nos podamos ver. Esta materia, si bien está planteada como híbrida, está siendo dictada desde la sede de Capital, de la ciudad de Buenos Aires, y los alumnos que estén inscritos en CABA tienen que venir presencialmente. Bien, distinto es los que los que estén conectados desde o con la inscripción realizada desde la sede de Martínez, bien, que en ese caso, como no vamos a estar en CABA, son los que se estarán conectando de manera semipresencial, o sea, a través del Meet. Pero bueno, eso lo ajustaremos a partir de la próxima clase. Lo importante era empezar esto en horario, encontrarnos y compartir un poco sobre qué es lo que vamos a estar viendo durante este cuatrimestre, ¿bien? Que empieza hoy, que formalmente empezó en nuestra universidad en el día de ayer, y bueno, es lo que tendremos de ahora en adelante. ¿Bien? Antes de estos avisos, bueno, un poco contarles de qué se va a tratar la materia. Bien, ante todo, creo que no me presenté. Mi nombre es Damián Pizarro, soy profesor de esta materia. Otras materias, tal vez con un contenido jurídico un poco más presente, porque soy abogado. Trabajé con esta materia cuando fui contactado para poder actualizarla, principalmente porque llevaba un tiempo y había que hacer algunas adecuaciones y algunas revisiones de bibliografía. Entonces, después, bueno, nada, entre eso y dar la materia hubo como un paso nada más. Lo cierto es que próximamente lo que vamos a estar tratando tiene que ver, bueno, con el sistema y con el funcionamiento del mercado financiero, pero lo más importante o lo más interesante lo iremos viendo, ¿no?, con el correr del tiempo, entre los cuales estaremos viendo o estaremos desarrollando toda la materia, con la finalidad de que ustedes al final de esta cursada, ¿sí?, puedan un poco planteárselo desde el punto de vista de, bueno, de las técnicas y los conocimientos necesarios para conocer de la práctica. ¿Cuál es el pro y la contra, no? ¿Cuáles son los pros y las contras de esta materia? Bueno, los pros es que ¿quién no ha participado de una actividad bancaria o de una actividad financiera? ¿Quién no ha intervenido de alguna manera en el mercado financiero? No estoy hablando de niveles internacionales, tal vez algunos de ustedes sí, pero digo, ¿quién no sabe un poco sobre el Banco Central y su función? Es difícil desconocer cómo se realiza una transferencia bancaria. Bueno, después están un poco más complicadas o más complejizadas si queremos saber sobre cómo son las transacciones internacionales, bien, y cómo se han agilizado y cómo todavía se mantienen algunos mecanismos.
Entonces, de a poco vamos a ir conociendo un poco de qué va esto. Adquirir cierta experiencia, conocer cuáles son las documentaciones, cuáles son cuáles son los materiales que estaremos trabajando o que se trabajan en la operatoria bancaria. Apropiarse de ciertos conceptos, ¿sí? Tener ciertos conceptos, por ejemplo, como técnicas o como funcionamiento del mercado cambiario, del mercado financiero, tanto nacional como internacional. Y en algún futuro también poder brindar asesoramiento, que creo que es un poco el objetivo de estas materias, ¿no? Que tratar de ampliar el espectro de aplicación de la carrera. Bien, lo cierto es que vamos a tener unidades vinculadas con el funcionamiento, con la práctica, otras de alguna manera más operativas, más vinculadas con herramientas bancarias, con mecanismos de financiación. Vivimos en un país que por su alta inflación y por su proximidad con ciertas necesidades financieras, mismo con nosotros en la vida cotidiana, bueno, conocemos bastante. Tal vez hay ciudadanos o habitantes de otros países que no están tan vinculados, tan inmersos, ¿no? Digo, a veces cuando escucho de países que no tienen, o de economías que son mucho más estables, que no tienen los niveles de inflación que nosotros hemos tenido, tal vez explicarle a un chico de 8, 9, 15 años, 20, joven ya, adolescente o adulto, explicarle por qué los precios aumentan debe ser muy difícil, ¿sí? Aquí en Argentina, un chico o una chica de 9 años, 10 años, 11, ya entiende que las cosas que compre hoy, mañana van a valer distinto. Entonces también aprenden mecanismos de financiación o de ahorro. No estoy diciendo desde el punto de vista técnico, pero sí desde el punto de vista práctico. Bien, en estas latitudes uno está acostumbrado a vivir de crédito o a crédito, ¿no? Utilizando distintos mecanismos. Tal vez en otros lados es difícil entender que una persona esté con un crédito, no sé, hipotecario para comprar su casa, con un crédito personal, un préstamo personal para, yo qué sé, no sé, comprarse el auto, o con la tarjeta de crédito medio explotada, hoy que es una temática de la cual se conversa mucho, porque justamente hay un alto porcentaje, según los últimos informes del Banco Central, que nos avisan que estamos ante una situación, más allá de los números de inflación, una situación trágica en cuanto a la situación económica y financiera de los hogares. Si bien los números de inflación son algunos, bueno, a la hora de hablar de cuánto necesita una persona para estar por sobre la línea de pobreza o dentro de lo que es el margen de clase media, por decirlo de alguna manera, son números muy altos, muy elevados, y los sueldos no cumplen, ¿sí? En su mayoría con esa media, ¿no? Entonces, bueno, hay una gran cantidad de personas que están justamente con tarjetas de crédito o con préstamos bastante complejos. De hecho, se han flexibilizado algunas cuestiones que tienen que ver con tarjetas de crédito que antes se recaía simplemente o en una financiera o en un crédito usurario. Hoy, bueno, nada, hay otras habilitaciones. Entonces, nada, la idea es que con esta materia, con el correr de las clases, ustedes puedan ir, bueno, articulando todos estos conocimientos que algunos, como dije, ya tenemos, ya tienen, con los que ya venimos, que tenían que ver con esta introducción, y otros los vamos a ir sumando.
El año pasado, en esta misma materia, ya por agosto del 2025, cuando empezábamos, el 10 de agosto, si no me equivoco, teníamos a un compañero de ustedes que tenía un gran conocimiento, un vasto conocimiento en criptomonedas. Bueno, utilizaremos esos conocimientos y esas experiencias en el debido momento. Utilizaremos también cómo a través de diversas estrategias, trataremos de acercarnos progresivamente a las temáticas de cierre de la materia, cómo de alguna manera los procesos y las decisiones que se toman en cuestiones económicas y financieras son de alguna manera basadas en evidencias. Si bien siempre hay decisiones que podemos tomar deliberadas y arbitrariamente, ¿no? Como decir, hoy me conecto más tarde a la clase porque seguro que es la primera y el profesor llega tarde. Es una acción deliberada, no hay una fuerte evidencia en eso. En cambio, aquel que dijo, no, yo todos los cuatrimestres siempre el profesor llega tarde. Entonces, bueno, arranco la primera clase más tarde. ¿Se entiende? Y eso tiene que ver porque yo me basé en cierta evidencia. Lamentablemente, esa evidencia hoy no se estaría cumpliendo porque hoy empezamos en horario. Pero digo, podría darse tranquilamente. Así que estaremos trabajando de esa manera. Tenemos un trabajo práctico final, como siempre, que buscamos articular un poco lo que hemos aprendido. Ese trabajo práctico usualmente lo hacemos en grupos, ¿sí? Obviamente entiendo que con esta modalidad, los que estarán presencial coordinarán para hacerlo de manera presencial. Aquellos que se hayan anotado, como les dije antes, desde Cava, nos estaremos viendo el próximo martes. Los que se hayan anotado desde Martínez pueden asistir de manera presencial, no hay ningún problema, pero tienen también habilitada la posibilidad de sumarse por este medio, por Meet. Como saben, las clases van a quedar grabadas, por consiguiente van a poder acceder a este contenido, van a poder verlo más adelante. No esta clase de hoy, que tal vez va a tener poca profundidad, pero tal vez es un poco como para conocer más de ustedes y saber qué es lo que tenemos por delante. Y después, en cuanto a lo que tiene que ver con el campus, vamos a estar trabajando con el campus virtual de nuestra universidad, donde vamos a subir algunas informaciones, donde vamos a poner algunos puntos de debate. Les voy a compartir el programa, bien, donde dice que hoy vamos a ver tal cosa, que la clase que viene, ¿sí? Eso más que nada para un tema que vamos a hablar acá, que tiene que ver con darles certezas, ¿sí? O sea, Dios mediante, vamos a estar cumpliendo con ese programa, con ese cronograma clase a clase. De hecho, la clase de hoy, a ver si puedo verlo por aquí. A ver, lo tengo por acá. En la clase de hoy tenemos obviamente la presentación de la asignatura, la introducción al sistema financiero y funcionamiento del mercado financiero. Bien, para la clase próxima arrancar con estructura y funciones del sistema financiero. Bien, entonces ustedes van a ir viendo ya de manera predeterminada, cuáles son los temas que estaremos dando día a día, clase a clase. ¿Está bien? Al ser martes nuestra cursada, no tenemos mucha suerte con los feriados, así que, salvo un caso muy excepcional, estaremos todos los martes aquí dando esta hermosa materia. Bien, antes de empezar, no sé si tienen alguna duda, alguna consulta, algo que haya quedado en el tintero. Si no, voy comenzando con lo que tengo para hoy. En realidad voy a empezar con otra cosa que tiene que ver con la presentación de ustedes, pero antes de empezar a pasar a eso, les pregunto a ver si tienen alguna duda, alguna consulta. Importante es que se puedan, cuando asistan o algo, puedan ir llegando de manera puntual. Entiendo que hoy, primera clase, puede haber habido algún ruido o algo, nos contaba Bruno al principio, no hay ningún problema, pero a partir de la clase próxima, 8:30 es el horario. ¿Por qué? Porque los primeros 10 minutos nosotros hacemos una dinámica que tiene que ver con tratar algunos temas del día, bien, obviamente vinculado con nuestra materia, ¿sí? Así que estaría bueno que puedan llegar en horario, bien. Repito, entiendo que hoy no. Entiendo que haya habido una demora y no hay ningún problema. Pero
a partir de la clase próxima ya todos van a tener los links, ya van a saber cuál es el link de conexión, que es este mismo, y nos iremos reuniendo siempre a las 8:30 por aquí. ¿Está bien? Bueno, nada, si no hay ninguna duda, alguna consulta, algo, si no levantan la mano. Caso contrario, me gustaría un poco saber de ustedes en cuanto a, primero, si ya tuvieron oportunidad de cursar esta materia en algún momento y si tienen algún conocimiento previo sobre, bueno, sobre el funcionamiento del mercado financiero, mercado de cambios, sistema bancario, criptomonedas, si han participado en alguna de estas movidas y por sobre todas las cosas, y bueno, nada, y qué expectativa hay sobre esta materia. Bien, me serviría mucho para ir viendo con quiénes estoy acá. No sé si alguno quiere o alguna quiere tomar la posta. De a poco, por favor, no se apelotonen. No, profesor, es la primera vez que tomo esta materia. Perdón, Bruno, perdón. Que esta es la primera vez que tengo esta materia. Ok. Bien. No sé si quieren que empiece a señalar, que sería más incómodo todavía, porque me tendría que guiar por la listita que tengo acá. Sí, para que se animen a hablar, yo diría que sería lo correcto. Buenos días, profe. No, yo ¿Qué tal, también. Bauti? ¿Cómo estás? Buen día, buen día. No, yo también es la primera vez que tengo la materia y creo que no vimos mucho del sistema y el funcionamiento del mercado financiero. Creo que sería lo primero, digamos. Ok, muy bien. Bien. Somos todos de la misma carrera, ¿no? Negocios internacionales. Creo que sí. Bien. ¿Quién más? Perdón. A ver. Si tengo alguien más por ahí que me pueda contar un poquito, si ya hicieron esta materia o algo. O alguien que está martillando al lado. Así que cerrar un poco la puerta. Bueno. Ya que estamos virtual, que ya no estoy viéndolos o viéndolas, que seguramente están en pijama o desayunando, tomando un café con leche o una chocolatada, traten de pensar en el docente que está acá del otro lado. A ver, Brenda, te escuchamos. Hola, profe. Sí, yo también es la primera vez que curso esta materia. Ok, Brenda, ¿y tenés algún conocimiento sobre las técnicas bancarias y de cambios, más allá de que tendrás tarjeta de débito o una billetera virtual? No. Ok, muy bien. Juana Romano, ¿te tenemos por ahí? Hola, profe. No, yo tampoco tengo conocimientos, capaz conceptos básicos que habremos visto o escuchado, pero más de eso no. Bueno, muchas gracias. Nair, ¿estás por ahí? Hola, profe, buen día. Hola, buen día, ¿cómo estás? ¿Todo bien y vos? Muy bien. La verdad es que queriendo verlos o verlas algunos acá presentes en algún momento, bien, más que nada, pero bueno, por ahora es lo que tenemos. ¿Algún conocimiento previo de la materia? ¿Algo? Y la verdad que no, un poco lo que dijo Juana, capaz conceptos básicos, pero ni siquiera te diría una base formada. Ok, muy bien. Santino. Hola, profe, lo mismo que Nair. Conocimientos básicos. Más no. Ok. Bien, Valentín. ¿Qué tal, profe? Buen día. ¿Cómo estás, Valentín? Es la primera vez que tengo una materia y sí, un poco como los chicos. Por ahí algunos conceptos, pero muy tranquilo. Muy bien.
Valentina. Sí, profe, lo mismo que el resto, la verdad. Sé conceptos básicos, pero no sé si tanto. Muy bien. ¿Y Ashley, la última que se sumó? Hola, profe, buen día. Sí, como el resto, tipo lo básico. Ok. Bueno, a ver, lo bueno es que hay algunas cuestiones que, como ustedes dicen, son básicas y las iremos, en algunos casos, no sé si perfeccionando es la palabra, pero vamos a ir tratando de completar algunos conceptos. Otros, bueno, iremos mejorándolos, iremos tal vez poniendo algunas en debate como para tratar de ir cerrando ideas. Bien, les comparto brevemente lo que yo estaba mirando recién, que era el programa de la materia, bueno, en realidad no el programa, sí, el programa, perdón, no el cronograma, sino el programa de la materia, donde ustedes están viendo ahí lo que vamos a trabajar, ¿sí? Los temas que vamos a trabajar. Entonces, esto, por ejemplo, perdón, arranqué por la unidad 3, aquí la unidad 1, bien, funcionamiento internacional de la banca, ¿sí? Entidad bancaria, antecedentes, Banco Central, bien. Origen, bueno, carta orgánica. Acá algo bastante interesante en cuanto a lo que tiene que ver con el Banco Central. Estamos en tiempos donde se está debatiendo justamente la modificación de la carta orgánica del Banco Central. Sería importantísimo, estaría buenísimo que alguno o alguna de ustedes para la clase próxima se ponga en tema. Bien, hay mucho economista, mucho economista barra político, ¿sí? Hablando del tema. Bien, no les estoy pidiendo que tomen una postura, podrían hacerlo tranquilamente, pero más que nada ir enterándose del tema. Bien, a eso me refiero con estos primeros 10 minutos de la materia, vamos a ir poniéndonos en tema justamente para que haya un contexto. Bien, esta no es una materia, no sé, biológica, que si no trabajamos con un tubo de ensayo o no vamos a, de alguna manera, trabajo de campo, es como que perdemos una gran posibilidad de conocer. No, acá redes sociales, noticiero, radio, cualquier medio de difusión, el papel, el diario web, el noticiero a la mañana, mientras estoy desayunando, antes de la clase, eso me alcanza en algunos puntos, un poco de lo que yo les comentaba antes, ¿no? Por idiosincrasia argentina, ¿sí? Debemos ser el único país que tiene ese vasto conocimiento en manos de gente común, ¿sí? De gente de a pie, como todos. Bien, después pasaríamos a la unidad 2, que son operaciones bancarias y prevención de riesgos, como se ve claramente dividida. Por un lado, todo lo que tiene que ver con las operatorias bancarias, cómo se dan, cuáles son las obligatoriedades, las penalidades, los requisitos, y después también, bueno, y el financiamiento, perdón, súper importante, y después, bueno, lo que tiene que ver con la prevención de ciertos cuidados, no solamente que me paguen o que no me paguen, bien que eso de alguna manera sería uno de los riesgos, pero bueno, hay otros riesgos y en realidad lo que más nos importa es el impacto del riesgo y cómo prevenir ese impacto. Bien, el riesgo va a existir siempre. La unidad 3, ¿no? El mercado de cambios, servicios bancarios para el comercio exterior. Ahí va a haber una cuestión más de sistemas, ¿no? Ahí estamos viendo mucha sigla, mucha palabra en inglés. Bueno, vamos a ir poniéndonos en tema con eso también. ¿Ok? Así que esto es el programa con el que estaremos trabajando ya a partir de hoy, justamente. Así que entre programa y cronograma, les pido por favor que se pongan en tema. Bien, en el día de hoy lo estaré subiendo al campus. Bien, arranquemos entonces con lo que tenemos para la clase de hoy. Bien. Como saben, hay algunas cuestiones que están vinculadas con lo que nosotros trabajamos en el día a día. ¿Bien? Esto nos hace conocedores, ¿sí? De ciertas estructuras, nos hace conocedores de ciertas prácticas, nos hace conocedores de cómo pueden aplicarse estos conocimientos,
propias de la práctica, ¿no? Propias del trabajo de cada uno, ¿sí? Hay veces que nos encontramos, como decíamos hace un ratito, ¿no? Con conocimientos básicos, dijeron ustedes, ¿no? Tenemos un conocimiento básico sobre los bancos, sobre las entidades financieras. Los bancos son entidades financieras, pero hay otras que son financieras propiamente dichas, ¿no? Por eso existe la ley de entidades financieras. Y de cómo, de alguna manera, nosotros nos vamos a ir encontrando con estos conceptos, ¿no? Entonces, el primer concepto al cual quería arribar, y de manera muy minimizada, ¿sí? En este caso, es con el de sistema bancario. Bien, como estamos viendo ahí, el sistema bancario es un conjunto de instituciones. ¿Qué significa que sea un conjunto de instituciones? Bueno, vamos a encontrar normas, vamos a encontrar el origen, por decirlo de alguna manera, de esta cuestión, ya no tanto institución, sino, vamos a ver, órganos, bien, no órganos de personas, tranquilos, vamos a ver bien cómo es que está por dentro, ¿no? Ese sistema financiero y principalmente cómo funciona. El cómo funciona nos lleva a nosotros a conocer, como decíamos antes, bueno, cuáles son los riesgos, cuáles son ciertos cuidados que tengo que tomar, por qué, de alguna manera, recurrimos a personas que tengan conocimiento sobre el sistema. Bien, o sea, yo no entro en el sistema financiero de la nada o habiendo visto un video en YouTube, o al menos no debería, ¿no? Al menos no debería. Entonces, trato de tomar ciertos cuidados, como cuando voy a contratar un seguro y me hago de información, por ejemplo, de un productor de seguros, o voy a, no sé, comprar una computadora y la persona que me la vende me asesora. Más allá de que esa persona quiere que yo la compre a toda costa y todo, lo importante también es conocer qué es lo que estoy comprando y por eso yo confío, más allá del precio, ¿sí? Más allá del precio. Entonces, lo que estamos viendo es que hay un sistema financiero que de alguna manera tiene un funcionamiento en el mercado, que, como sabemos, vivimos en una sociedad donde el dinero no solamente se utiliza para comprar y vender, sino también se utiliza para ahorrar, ¿sí? O sea, el dinero circula, se ahorra, se invierte, se regula también a través de este sistema financiero, por eso es un conjunto de instituciones y los mercados, pero también están las normas, más allá de que nosotros pensamos que el mercado es algo libre, ¿bien? Bueno, no, hay reglas, ¿sí? O sea, una cosa es la libertad y otra cosa es ser libre, ¿no? Entonces, acá hay libertad de mercado porque dentro de los márgenes legales, ¿sí? Se plantea, ¿sí? Uno poder manejarse libremente, pero en realidad hay una libertad acotada, ¿bien? Que es la que establecen las normas. Ojo con estos conceptos porque, bueno, o sea, en los parciales que tengamos, de lo cual no hemos hablado, pero en los parciales que tengamos, ustedes van a notar que estos conceptos empiezan a generarnos algunos peligros, que es que el mercado único libre de cambios no es necesariamente tan libre. Bien, pero bueno, lo nombramos y lo mencionamos como libre. Este sistema financiero, obviamente que conecta a personas, que conecta a empresas, que conecta a los bancos, mismo a los gobiernos, ¿sí? Cuando escuchamos el financiamiento internacional, no solamente estamos hablando de privados, sino que estamos hablando también de estados, las obras, ¿no? Y obviamente al vincular a todos estos organismos, a estas instituciones, en algunos casos hasta internacionales, vemos cómo se va organizando el flujo de dinero, cómo el dinero va transaccionándose, no solamente impulsando la economía local, sino también la economía global. Bien, por eso, por ejemplo, otro dato, en Argentina estamos tan interesados por el valor del dólar. Debe ser uno de los pocos países del mundo donde el noticiero te tira, o sea, obviamente en Estados Unidos pasa también, pero digo, más allá de Estados Unidos, bien, que está todo el tiempo informándote la cotización. Y en una época cuando teníamos las 1001 cotizaciones del dólar, bien, teníamos una gran línea que pasaba casi como una cinta, bien, que giraba y actualizaba el valor del dólar.
y teníamos el dólar oficial, el dólar no oficial, ¿no? Que ya es o el dólar informal, o el dólar blue, que es esto del dólar de la calle, que es distinto al dólar legal, ¿no? O sea, está blanqueada la ilegalidad de la compra-venta de dólares. Y después tenías el dólar tarjeta, el dólar contado con liqui, el dólar MEP, el dólar que utilizabas para comprar las entradas de Coldplay, entonces tenías el dólar Coldplay, un montón de cotizaciones. Entonces, lo cierto es que justamente en esta unidad lo que vamos a explorar es cómo el sistema financiero, ¿sí?, cumple esta función principal, que es la intermediación, ¿sí? Pero otra cosa que vamos a estar viendo es quiénes lo integran a este sistema financiero. Bien, porque justamente no solamente vamos a encontrar entidades bancarias, sino vamos a encontrar también las otras personas que necesitan y que participan, ¿sí? Que necesitamos para que el sistema funcione y que participamos en ese sistema. Bien, el que presta y el que pide, ¿no? Y también vamos a entender, vamos a tratar de abordar cuál es el rol que tiene el Banco Central de la República Argentina, el BCRA, como una autoridad monetaria, como una autoridad que por ahora subsiste, ¿no? Digo, cuando se planteó que el presidente Milei iba a sacar al Banco Central, no solamente es algo que no se hizo, es algo que no se pudo hacer. ¿Por qué? Por la gran cantidad de funciones que tiene el Banco Central de la República Argentina, que no es solamente una autoridad monetaria, bien, más allá de lo que se pueda decir con vehemencia y demás, sino que también tiene que ver con una figura de protección de la moneda, de los otros bancos, es una figura de credibilidad, para algunos más, para otros menos, para otros nada, para otros mucho, ¿bien? Es una figura de consulta, por ejemplo, a la hora de, si yo quiero saber cuál es la situación financiera de las personas, entonces me fijo y el Banco Central me lo informa. Pero no es lo único que integra, obviamente, este sistema financiero local, en este caso. Sino también tenemos otros instrumentos financieros más tradicionales, ¿bien? Como son la caja de ahorro, la cuenta corriente, como lo son el plazo fijo, ¿sí? Que por ahora subsiste también, porque bueno, hay distintas formas de ahorrar, distintas formas de invertir nuestro dinero, por ejemplo, a través de billeteras electrónicas, que no son plazos fijos, o distintas, entre comillas, apuestas, ¿no?, que uno hace. No estoy hablando de la apuesta como el consumo de apuestas y la ludopatía, sino digo distintas formas de timba que intentamos hacer para reproducir ese dinero que tal vez está quieto, que tal vez lo tenemos guardado y podemos moverlo para generar alguna diferencia. O sea, para gestionar nuestro dinero. Estas herramientas que estábamos hablando recién son justamente para fundamentalmente gestionar qué es lo que vamos a hacer con nuestro dinero. Este sistema financiero, como decíamos recién, que cumple esta función principal, que es la intermediación, que tiene esta función de puente para conectar entre ahorristas, ¿sí?, y quienes de alguna manera necesitan el financiamiento, o sea, conecta a quienes poseen cierto excedente de dinero, justamente con quienes requieren financiamiento. Este financiamiento puede ir en manos de personas físicas, personas jurídicas, ¿no? Acá lo dice empresas, o también el Estado mismo. ¿Por qué es tan importante? Dice ahí la pregunta. Bueno, justamente la respuesta está. Porque permite el ahorro y la inversión, porque facilita el acceso al crédito. Si no tengo ahorristas, no tengo acceso al crédito. Porque permite realizar estos pagos y estas transferencias, porque ayuda al crecimiento de la economía
pero también ayuda al crecimiento, y esto lo vemos, ¿sí? Por ejemplo, o deberíamos verlo, en el estado de las rutas, de las autopistas, bien, los edificios públicos, las instituciones, las universidades, bien que necesitan actualizar un software, necesitan actualizar su hardware, sus establecimientos. Entonces, eso lo vemos también ahí prácticamente. Cuando hablábamos del sistema financiero y hablábamos del mercado financiero, mencionábamos al Banco Central de la República Argentina como esta autoridad, ¿sí?, competente, monetaria de nuestro país, que de alguna manera es una entidad que se presume o que se plantea como una entidad autónoma del Estado Nacional, ¿sí? Particularmente no lo es tanto. Las modificaciones normativas a las cuales yo les comentaba tienen que ver con esto, tienen que ver con la intención de que el Banco Central sea cada vez más autónomo. ¿Por qué? Porque, bueno, siendo el Banco Central, el banco ligado a la función de la presidencia o del Poder Ejecutivo, hace que tenga un rol de caja, ¿no? Que de alguna manera no es con la finalidad que fue creado, ¿no? Hay otros tipos de creaciones similares, como los bancos federales, ¿sí?, o las reservas federales, que son más que nada para el cuidado, la protección de la moneda y la salvaguarda de otros bancos. Pero en nuestro país, el Banco Central de la República Argentina tiene una gran cantidad de atribuciones que le son propias, que le son legalmente propias, no es que las fue adquiriendo. Más allá de la emisión de la moneda nacional, que es el peso, tenemos el establecimiento de lo que es la política monetaria, tenemos también lo que es la fijación de las tasas de interés, tenemos lo que es la supervisión de los bancos, tenemos también lo que es el control del mercado de cambios, y tenemos también lo que es la administración de las reservas internacionales. Todo eso son las funciones principales del Banco Central de la República Argentina, que es, a su vez, que ahí no lo dice, es, a su vez, el regulador y el garante de la estabilidad monetaria, financiera del sistema argentino. Como si fuera poco todo lo que de alguna manera le atribuimos al Banco Central, que no digo que no lo pueda hacer, que no le corresponda ni nada, pero tal vez son un gran cúmulo de funciones que encima no es tan autónomo porque está muy ligado al poder de turno, al Poder Ejecutivo o a quien esté al frente del Poder Ejecutivo. Por eso es que desde el inicio de la gestión de Milei y desde antes también estaba esta cuestión de, más allá de explotar el Banco Central de la República Argentina, se entendía que se refería, no en su prosa, pero se refería a, bueno, la gran cantidad de funciones y a cómo había sido utilizado el Banco Central durante este tiempo. Hay otras entidades financieras, las estamos viendo ahí en el cuadro, bien, que son no solamente controladas por el Banco Central, sino que coexisten en nuestro sistema, algunas son más nuevas que otras, bien, entre los cuales están los bancos comerciales, ¿sí?, que son los que captan depósitos del público y otorgan depósitos, plazos fijos, cajas de ahorro, ¿no? Y otorgan créditos, bien. Hay bancos de inversión, que son los que operan físicamente en el mercado de financieros y justamente financian lo que son los grandes proyectos. Las entidades financieras y las cooperativas de crédito, que son las que de alguna manera ofrecen préstamos y servicios financieros, muchas veces alcanzando a empresas o a pequeñas y medianas empresas, ¿no?, o de espacios más limitados, como pueden ser cooperativas. Y encontramos también las fintech, que son estas nuevas, ¿no?, pues ya tienen varios años, pero digo, son relativamente nuevas empresas
que ofrecen servicios financieros digitales mediante plataformas digitales, bien, y que obviamente hoy por hoy son controladas, vigiladas, y que suelen, no digo en su mayoría, pero muchas de ellas no suelen contar con los avales para funcionar, pero por la propia dinámica del mercado o del sistema tenemos que, o caemos en ellas, ¿no? A la hora de invertir y demás. Y el mercado de capitales, como lo dice también ahí en el cuadro, supervisado por la CNB, por la Comisión Nacional de Valores, es un mercado que permite que las empresas o el Estado mismo consigan financiamiento a través de distintos instrumentos, mediante los bonos, las ventas de acciones y lo que son los fondos comunes de inversión, ¿no? Los inversores adquieren activos, ¿sí? Adquieren estos activos, adquieren estos derechos, ¿no? Sobre estos activos, esperando una rentabilidad futura, esperando que con el paso del tiempo, en muchos casos con el mero paso del tiempo, ¿sí? Obtener rentabilidad, obtener más plata. Dice ya. Un ejemplo de lo que venimos hablando, sí, podría ser que una persona que deposita dinero en un banco, el banco usa esos fondos, ¿bien?, para prestarle a una empresa que tiene que comprar una maquinaria, que tiene que ampliar su base de producción, que tiene que mejorar un sistema o mejorar una maquinaria y quiere ampliar esa producción. Y gracias a ese dinero, gracias a ese préstamo, esa empresa produce más y genera más empleo. El banco, como intermediario, cobra intereses por el préstamo y paga intereses, obviamente mucho inferiores, ¿no?, al ahorrista. Entonces, en esta función, el sistema financiero está conectando la necesidad de uno con la necesidad del otro, ¿sí? Y cobra bastante por esa intermediación. Entonces, el sistema financiero tiene, ahí vemos 5 puntos, pero tiene 6 funciones, que ya las divisamos en este ejemplo. La primera es la intermediación financiera. Está canalizando el ahorro, ¿no? Está canalizando el ahorro de uno hacia el consumo y la inversión. Otra función es la asignación de recursos, ¿sí? Dirige el dinero para quienes tienen un proyecto, para un proyecto productivo o una necesidad de consumo, que puede ser un viaje o puede ser comprarse algo, ¿sí? No necesariamente para reinvertirlo, digo. Y lo hace a quien previamente analizó con cierta viabilidad, con cierto cuidado, ¿sí?, en qué situación económica y financiera estaba para poder afrontarlo, más allá de los riesgos que existen. Brinda liquidez. ¿Por qué? Porque permite convertir estos activos, ¿sí?, rápidamente en dinero. Porque el que necesitaba inversión recibe el dinero líquido. Ofrece instrumentos de pago. No le da exactamente el mismo dinero. Esto sería una obviedad aclararlo, pero digo, no le da exactamente el mismo dinero. A mí como ahorrista, lo único que tengo que hacer es apretar un botón en una aplicación o en una página web o en el peor de los casos ir al banco, ¿sí? Y al otro automáticamente le transfiere, le da una tarjeta, todo muy instantáneo, le da una chequera, en el peor de los casos. Distribuye riesgos, también es una función de este sistema financiero que
le dice que a través de seguros o de fondos de inversión, entre otros, ¿no?, puede lograr cierta estabilidad, cierta mitigación del riesgo. Y por último, facilita el comercio exterior, que en este caso, en este ejemplo, como les decía, no veíamos este sexto, porque aparentemente es algo local. Pero de ser necesario, realiza operaciones en moneda extranjera, utiliza instrumentos como los que mencionábamos recién, como una carta de crédito internacional, con la finalidad de proteger, ¿sí?, de salvaguardar ese dinero, esa transacción que hay ahí en medio. Entonces, le atribuimos al sistema financiero, le atribuimos esa importancia, esa relevancia, porque entendemos que fortalece no solamente las economías privadas o la economía del Estado, sino la economía global, ¿no?, la economía del país, de un país. Porque aquellos que necesitan financiamiento, aquellos que tienen ese dinero, ¿sí?, reconduce esas necesidades y las convierte en viviendas, se convierten en educación, en escuelas, o debieran, en bienes, en disfrute, en ocio, que también es sano, ¿no? Pero todo está bien, el tema es cuando falla, ¿no? Cuando el sistema financiero falla, ahí ya la materia es otra, ¿no? Porque cuando el sistema financiero falla, hay fugas de depósitos, hay caídas, ¿no? Hay caídas de crédito, hay aumento del dólar, por ejemplo, en nuestro país, se dispara la inflación, aparece la hiperinflación, hay crisis económica profunda, hay problemas que despiertan otros problemas y empezamos a convertirse en una guerra de pobres contra pobres con una debacle estatal, gobiernos que caen, o sea, ¿no?, crisis del 2001. Entonces, entendemos hasta ahora qué rol tiene el sistema financiero, nos faltaría entender qué rol tenemos nosotros como personas. Antes de llegar a los tipos de entidades y bancos y demás, nosotros nos preguntamos qué hacemos nosotros en todo este sistema. Nosotros tenemos un rol. Por eso yo les preguntaba antes si sabían algo de la materia. Y algunos dijeron, o la mayoría dijeron conceptos básicos. Y eso es importante porque nosotros, algunos cobramos sueldos a través de cuentas de bancos, otros pagamos servicios a través del banco o a través de... O sea, poca gente debe ir al Pago Fácil, Rapipago, al banco, a la, no sé, yo qué sé, al servicio que se trate, Edenor, Edesur, Metrogas, Fenosa, no sé, no se me ocurren más. ¿Sí? No sé, una compañía de celular, Movistar, Personal, la que sea. Son pocos los que tienen que ir, salvo alguna gestión, cambios de titularidad, que ahora ya se hacen a distancia, pero digo, casos muy puntuales que tenemos que ir al lugar. Normalmente ya estamos interactuando en el sistema financiero justamente a través de una cuenta sueldos, con o sin tarjetas. Y justamente lo conocemos, a veces lo entendemos, pero reconocemos ciertas de estas funciones que vimos y por sobre todas las cosas es necesario que participemos de manera responsable, justamente para no caer en todas estas cositas que fuimos mencionando. Hace unos días se escuchaba o se leía sobre frases que estaban vinculadas con el vocero presidencial o mismo el presidente de la Nación, hablando sobre las dificultades de las personas para cubrir las tarjetas y que había una suerte de responsabilidad o culpa, por decirlo de alguna manera, por
no llevar una economía protegida y demás. Bueno, eso en parte es cierto y en parte es también desconocer que las personas no se endeudan, en su mayoría, porque quieren, ¿no? Esto es lo mismo que encontrar a una persona en situación de calle. Las personas que viven en situación de calle rara vez eligen esa vida, quizás porque no les ha quedado otra, ¿no? Pero digo, tal vez de manera muy descuidada decir que las personas se endeudan con la tarjeta de crédito y deben cumplir porque han sido descuidados económicamente, es una frase muy descuidada, porque, y tal vez no entendiendo la gran cantidad de personas que están bajo la línea de pobreza, las dificultades y por sobre todas las cosas, cómo se han liberado las tasas de interés o las tasas de interés que nos aplican los distintos aparatos financieros, ¿no? En algunos casos excediéndose de manera usuraria, ¿no? Bien, llegamos a lo que son los bancos y las entidades financieras, ¿sí? Esto es sobre lo que vamos a abordar hoy y lo vamos a dejar también un poco para la clase próxima. Vemos ahí que hay tipos de entidades. El sistema financiero argentino, justamente en el sistema financiero argentino existen distintos tipos de entidades financieras que cumplen diferentes funciones. ¿Sí? Los estamos viendo ahí algunas, ¿no? Funciones específicas que están vinculadas con, muchas veces, el objeto, con su objetivo, pero por sobre todas las cosas, a quiénes apuntan, ¿no? ¿Quiénes son su público objetivo? Son instituciones que justamente por su naturaleza de los servicios que ofrecen están dirigidos y se vinculan con empresas, con personas humanas, en su función de intermediar, en su función de intermediación financiera. Entonces, principalmente tenemos que entender que tanto los bancos como las entidades financieras en general cumplen esa función que veníamos hablando recién, de intermediar. Los bancos comunes, los bancos comerciales, los que conocemos, de los cuales ya hablamos, son aquellos que captan fondos, ¿no?, del público a través de los depósitos y los canalizan otorgando créditos. Estamos hablando de una banca minorista, estamos hablando de cuentas bancarias, de funciones de caja de ahorro, de cuenta corriente, de otorgar préstamos personales, estamos hablando de montos más pequeños, ¿no? En algunos casos, créditos hipotecarios, no por su función de banco hipotecario, sino porque la situación económica lo habilita o el Banco Central habilita a que algunos bancos comunes, como bancos comerciales, lo puedan hacer, a pesar de no ser su función principal. Pero les permiten emitir tarjetas de débito para trabajar sobre ese dinero que está en depósito, o tarjetas de crédito, justamente para pagar a crédito, ¿no? Realizar operaciones, por ejemplo, como el cambio de monedas, no solamente con el dólar, sino que en algunos casos hay bancos comerciales a los cuales yo puedo comprar otras divisas, otras de estas monedas internacionales. Tal vez tengo que avisar con tiempo, tengo que ir a la casa central, tengo que ir a tal o cual, pero en su mayoría lo pueden hacer. Y también brindar servicios de pago, que son dentro de la cartera de servicios que yo contrato, cuando justamente elijo ese banco o me asignan ese banco por mi cuenta sueldo, bien, son funciones que vienen y que tal vez el banco no tiene hoy, o sea, el banco hoy no me los ofrece como un servicio más allá de la intermediación, pero son servicios que son análogos, que acompañan el uso de la finalidad, ¿no?, de la cuenta. ¿A quiénes apuntan estos bancos? Y esto es importante que ustedes vayan distinguiéndolos. ¿A quiénes apuntan los bancos comerciales? A las personas físicas, a las pequeñas y medianas empresas, ¿no?, a las pymes, a los organismos públicos en algunos casos,
¿sí? Como no sé, el Banco de la Nación Argentina, el Banco Galicia, el Banco Santander, ¿sí? El banco que conozcan ustedes. Estos bancos son los que llamamos bancos comunes o bancos comerciales. Digámosles bancos comerciales porque después la palabra común nos puede llevar a algunas confusiones. Estoy viendo si no me había equivocado por cuál había empezado. Bien. Después aparecen los bancos de inversión, ¿no? Que sí estamos viendo ahí en pantalla. ¿Por qué no puse los bancos comerciales? Porque son los que ya conocemos nosotros, ¿sí? Los vemos en la vida cotidiana. Más allá de poder desagregar sus funciones, ¿no? Y después nos encontramos con entidades financieras que justamente financian grandes proyectos y que operan en ese mercado de capitales, que asisten a las empresas, bien, en sus operaciones en el mercado de capitales, que colocan bonos, que colocan acciones, que gestionan. ¿Qué es lo que van a gestionar? Bueno, distintas fusiones, adquisiciones. Van a brindar asesoría financiera a las grandes corporaciones, a pesar de que normalmente las corporaciones o las grandes compañías tienen ya una mesa de asesoría y de negocios. Pero bueno, los bancos de inversión lo hacen. Y administrar los fondos de inversión. Acá encontramos que su público objetivo son estas grandes empresas. Van a ser los gobiernos también, pero para grandes obras. Obviamente las tasas de interés van a ser más bajas, ¿sí? En función del riesgo, pero en función de que son bancos que justamente trabajan con mayores capitales, ¿no? En Argentina estas funciones de bancos de inversión suelen estar dentro de lo que llamamos algunos bancos múltiples, que combinan bancos de inversión con bancos comerciales, ¿no? Pero vamos a ver que tal vez dentro de algunos bancos encontramos sectores de bancas mayoristas o encontramos grandes empresas y demás, ¿no? O grandes cuentas. Después nos encontramos con los bancos hipotecarios, que son justamente con los que se identifican o especializan en otorgar créditos a largo plazo, donde hay una garantía hipotecaria o en algunos casos una garantía prendaria. ¿Cuál es la diferencia principal entre la hipoteca y la prenda? ¿No? Teniendo en cuenta que son dos mecanismos de garantía, más allá del préstamo, que recaen sobre una cosa mueble o inmueble. En el caso de las hipotecas, una cosa inmueble; en el caso de las prendas, una cosa mueble, ¿sí? Un auto yo lo compro mediante una prenda, que significa que yo tengo que ir a pagar ese crédito al banco o a la financiera que me lo haya dado, bajo percibimiento de que si no lo compro, la empresa, el banco, la financiera se queda con ese vehículo. En el caso de la hipoteca, lo mismo. Solo que sobre un bien que está fijado al suelo, por eso es inmueble, ¿no? Como una casa. Estos bancos hipotecarios lo que van a hacer es, obviamente, otorgar créditos para la compra, la construcción de viviendas, porque son, justamente decíamos, hipotecas. Financian proyectos de vivienda social o estatal. Y también financian o participan en la administración de lo que son carteras de préstamos, ¿sí? De garantías con inmuebles, ¿sí? O sea, proyectos inmobiliarios. ¿A quienes apuntan? Bueno, a personas físicas, humanas, ¿no? O también a empresas que buscan desarrollar, ¿sí? Proyectos inmobiliarios. Acá encontramos que en Argentina el rol del banco hipotecario lo tenía justamente el banco hipotecario, ¿sí? Hubo una época en la que, y en algunos todavía se siguen ofreciendo, algunos bancos hipotecarios, pero con tal vez mecanismos de garantía o con, formas de pago bastante más elevadas. Por consiguiente, ya no estamos tanto en el auge de los bancos hipotecarios. Hace poco aparecieron algunas líneas de crédito, creo que del Banco Ciudad y del Banco Nación, si no me equivoco, que fueron un poco más atractivas de lo que veníamos teniendo en los últimos años.
Nos encontramos entonces con las últimas dos categorías, si no me equivoco. Bien, encontramos los bancos cooperativos, ¿sí? O las mutuales, que obviamente son entidades que están organizadas por sus propios usuarios, ¿sí? Que son los cooperativos o los mutuales o mutualistas, que justamente lo que buscan es el financiamiento de proyectos, de servicios, obviamente bastante limitados, a través de aportes que han realizado sus socios, ¿sí? O cooperativistas o mutualistas. Obviamente tiene funciones que están más vinculadas con economías más pequeñas, por eso los créditos serán microcréditos. Las actividades que van a intentar financiar o que procuran financiar son comunitarias o de una finalidad social. No tienen la búsqueda del dinero, de la intención de obtener dinero como una forma onerosa. Más allá de que haya intercambio de dinero, se busca que los servicios, ¿sí? Apunten a comunidades rurales o asociaciones específicas. Tienen cajas de créditos, tienen mutuales regionales, tienen cooperativas rurales, ¿no? De eso estamos hablando. Después tenemos otras entidades como las financieras, que son aquellas que otorgan préstamos, bien, pero todavía no se les da la posibilidad de captar depósitos del público, como los bancos. Solamente está lo que tiene que ver con alguna tarjeta, pero no se les permite los depósitos. Hay financieras que están haciendo la carrera, por decirlo de alguna manera, para ser bancos. Bien, eso lo vimos a través de la tarjeta del Mercado Pago, si no me equivoco. Me refiero al último año, ¿no? Entonces tenemos financiación de compras en cuotas, tenemos tarjetas o financiaciones comerciales, ¿sí? Es más que nada para créditos a corto plazo, para financiamientos rápidos, bueno, lo vimos esto a través de tarjeta naranja, Credit Más, si no me equivoco había una. Bien, y por último, de este grupo, ¿sí? Nos acercamos, bueno, ahí tienen los ejemplos que yo fui contándoles. Nos acercamos a lo que son las financieras, las fintech, perdón, que son estas financieras tecnológicas que tienen como finalidad principalmente otorgar préstamos comunes que apuntan más al consumo, ¿bien? Pero o pagos, por ejemplo, realizar pagos virtuales, pero con estas características que es, bueno, obviamente que sean 100% digitales, que yo no tengo un lugar, una oficina, por consiguiente eso reduce los costos y permite que, bueno, que sean actividades más dinámicas, con riesgos, obviamente, pero bueno, permite todo lo que tiene que ver con inversiones automáticas, con lo que es el crowdfunding, lo que tiene que ver con los cambios de divisas a través de distintas aplicaciones, ¿sí? Mercado Pago, Ualá, Brubank, Nubi, no sé si hay alguna otra, sí, por ahí dando vueltas así con ese nivel de conocimiento. Entonces, esto tiene que ver principalmente con una gran cantidad de entidades que participan, que operan en Argentina de manera legal, ¿sí? Y que ofrecen distintas funciones. Como les dije antes, algunas basadas en su público objetivo, entonces tal vez yo tengo un proyecto, no sé, para refaccionar mi casa y no puedo ir a un banco de inversión para generarlo, ¿sí? Porque apunta a otros capitales. Puedo ir a un banco comercial y pedir un préstamo personal, o puedo ir a un banco hipotecario y pedir un préstamo o un crédito hipotecario y dejar mi
vivienda, mi casa, como garantía. Entonces, esa garantía hipotecaria es la que va a intentar mitigar el riesgo de que yo pague, o mejor dicho, que no pague en el futuro. Bien. Bueno, hoy por ser la primera clase vamos a terminar un ratito antes. ¿Sí? A partir de la clase próxima vamos a hacer como un repaso muy rápido de lo que vimos en la clase de hoy. Principalmente nos vamos a centrar en lo que tiene que ver con Banco Central, por eso les decía que para la clase próxima, si quieren plantearlo como una tarea, se los digo, tienen de tarea, bien, revisar la situación del Banco Central, hacerse de información, hacerse de cuáles son los roles que tiene el Banco Central, por qué planteamos estas funciones principales, cuál es la regulación que realiza el Banco Central, no solamente para sí, por su carta orgánica, sino también a la hora de supervisar bancos y entidades financieras. ¿Por qué es tan importante el Banco Central en nuestro país? ¿Sí? ¿Cuál es su función en cuanto a la emisión monetaria, en cuanto a las reservas internacionales? ¿Y por qué es tan importante que el Banco Central no sea el banco de un poder actual? ¿Por qué necesitamos, o por qué se plantea esta necesidad de que el Banco Central sea el Banco Central de la República Argentina y no la banca del Poder Ejecutivo de turno? Bien, que en definitiva estará 8 años, pero la Argentina, obviamente, nuestro país, tiene más de 200 años de historia. Entonces es importante que se entienda por qué es tan relevante que una banca central, como es el Banco Central de la República Argentina, tenga perdurabilidad. ¿Está bien? Bien. ¿Alguna duda, alguna consulta, algo de todo lo que estuvimos viendo, algo que quieran compartir, que quieran comentar? Hola, profe, ¿qué tal? Una duda pero con el tema del parcial. Perdón, Santino, discúlpame, no te entendí. Con el parcial. Bien, respecto a sí, igual me refería a las temáticas, pero aprovecho y digo lo de los parciales. Los parciales los vamos a hacer de manera virtual, ¿sí? Va a ser a través del campus, van a tener una opción que va a decir examen, ustedes van a entrar y es un multiple choice, ¿sí? Que tiene 4 opciones, bueno, como todo choice, de las cuales una es la correcta o la más correcta, y ese día nos conectamos, ¿sí? Para hacer el examen. Va a ser el único día que todos nos conectaremos, bueno, en realidad yo no, pero que todos ustedes se conectarán de manera virtual. Bien, después, como había dicho, los que estén inscritos para Cava deberán estar aquí compartiendo conmigo la clase. ¿Está bien? ¿Se entendió, Santino? Sí, profe, perfecto. Gracias. A vos. Bien. ¿Alguna duda, algo que tenga que ver sobre la temática de hoy? Que, como les digo, sería importante que ustedes vayan empapándose en el tema para que esto sea una conversación más dinámica, más conversada. No, capaz es tipo mucha info una tras de otra y algunos conceptos quedaron, pero mi pregunta es si después podés pasar el PDF o algo así. Sí, les puedo compartir lo que hemos proyectado para que de alguna manera ustedes lo puedan ir revisando. Perfecto, muchas gracias. Muy bien. Después me voy a fijar también si ya hay algo subido, algún contenido o algo, creo que no, en el campus, pero iremos compartiendo. ¿Está bien? ¿Qué más? ¿Algo más que podamos administrar por acá? Bien, yo me quedaré conectado un ratito más. Cualquier duda, cualquier consulta, obviamente me pueden comentar. Y obviamente la clase próxima arrancamos 8:30, como hoy. Primeros 10 minutos, salvo esto, que ¿sí? Algún problema de tránsito o algo, pero si no, arrancamos la clase en horario, como siempre. Nos vemos por aquí. Estaremos 10 minutos conversando sobre la temática del día, que como les dije,
será Banco Central. Hacemos un breve repaso de lo que vimos hoy y continuamos con lo que es la temática de la fecha. ¿Ok? Perfecto, profe. Perfecto, profe. Muchas gracias, que tengan un muy buen día. Nos vemos el próximo martes. Nos vemos. Igualmente, profe. Chao, Nos profe, vemos. gracias. Hola, profe, ¿qué tal? Buen día. Le quería hacer una consulta yo. Quería saber si yo estaba en su lista, porque no figuro en el campus virtual porque estoy teniendo problemas y quería saber si yo figuro en su lista, para ver si el día de hoy yo estoy con usted. Dame un segundito que Sí, te digo... Moyano Carlos Agustín. ¿Cómo no te escuché? Moyano Carlos Agustín. Sí. Dame un segundo que nos fijamos, Dale, gracias. porque... Igual, en el caso que sea necesario, mail, ¿sí? alumnosean@uean y lo resolvemos, ¿sí? Me pones o en copia a mí o lo gestionás Dale, vos. profe. Sí, igual ya estoy yendo para la facu porque no figuro en ninguna materia, entonces no sé qué días tengo las materias. Entonces justo hoy un compañero me pasó el link de la clase, entonces ingresé, Sí. porque estoy anotado, estoy inscripto en esta materia. Ok. Pero no sé qué día lo curso y me dijo, che, Agustín, mirá, yo curso el día martes. Bueno, le digo, pasame la clase que ingreso y de última, después si tengo otro día con usted, ya tengo el presidente de la primera clase por lo menos. Bueno, dame un segundito, a ver. Porque puede que todavía no me hayan cargado la lista, lo cual está dentro de lo... No, entonces, profe, no te hagas drama, porque yo ya estoy yendo. Ponele que en 15 minutos tiene la facu y ya me lo solucionan ahí. Pero yo quería saber si hoy justo... No, usted no pasó lista, nada hoy, entonces. No, porque a mí me llega una lista con los presentes que se conectaron. Ok, perfecto, listo. Pero dame un segundo igual, ¿eh? No. Dale. Esto es técnicas bancarias. No, te iba a decir que sí porque tengo una Campos Moyano, pero no sos vos. Carlos Agustín Moyano, sí, te tengo en la lista. ¿Me tenés en la lista? Listo, sí. Perfecto, joya. Bueno, listo, no lo molesto entonces. No, por favor, no molesta. Muy amable. Buena semana, te mando un abrazo. Chao, abrazo. Chau.